El capítulo 14, que he titulado Escatología, del libro Teología Pastoral. Capítulo 14, Escatología, del libro Teología Pastoral, este libro que puedes adquirir en internet y que te envían a cualquier parte del mundo, directamente a tu domicilio. Cómpralo en Amazon. Dice la escritura: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y básicamente, el cristianismo protestante tiende al mesianismo apocalíptico más que cualquier otra vertiente religiosa, porque hay una esperanza en el retorno de Jesucristo y en el día del juicio final. Mucha gente hace profecías de cuándo va a venir el fin. Hay quienes atreven incluso a dar fechas exactas, día, mes, año. Ya que no sucede, inventan alguna excusa, dicen el Señor postergó su misericordia y vuelven a dar una fecha para el siguiente año. Casi cada año algún profeta determina que el mundo va a ser destruido. Ocupa esto las predicciones de muchos pastores. Algunos críticos lo ven como un medio de manipulación a través de un terror en la población. Dicen, hermano, hermana, el fin del mundo está cerca, entonces necesitas apurarte a hacer tesoros en los cielos. Mediante tus diezmos, tus ofrendas, vas a garantizar tu lugar en el cielo. La gente que piensa que el fin está cerca definitivamente caen en estos abusos sobre interpretaciones escatológicas. El protestantismo o el cristianismo protestante tiende a estas ideas apocalípticas porque los fieles guardan la esperanza en la resurrección de los muertos. El gran premio de la fe es la revelación de Dios. Vamos a ver a Dios cara a cara. El misterio de Dios va a ser revelado y queremos estar con nuestro Hacedor. Fui a ministrar a esta anciana, murió la noche después de que hablé con ella y le pregunté, la notaba muy nerviosa. Le dije, la noto un poco perturbada. Me dijo, sí, estoy muy nerviosa porque ya voy a ver a Dios. Dije, gloria a Dios, está totalmente preparada para morir esta mujer. Es decir, tenemos la esperanza de que finalmente veremos y conoceremos cara a cara a aquel que nos creó, lo que nosotros predicamos. Hay iglesias donde se predica acerca del fin del mundo una vez por mes o 2 veces por mes para mantener el terror en los fieles. Yo en lo particular lo hago 2 veces al año, al principio del año gregoriano en enero y normalmente a principio de año judío en septiembre, agosto, depende de la fecha, para mantener una idea latente de que el Señor viene. Pero a diferencia de otros pastores que interpretan distintos acontecimientos en la naturaleza o en la política como señales fehacientes de un desenlace de dimensiones apocalípticas, comparto otro punto de vista donde las profecías del Apocalipsis deben entenderse de la mano de las profecías del Antiguo Testamento, que fue un proceso de cristalización de cientos de años. Entonces, para poder entender o para poder darnos una idea de qué tan cerca o qué tan lejano está el fin de los tiempos,
El libro del Apocalipsis es nuestra guía, pero debemos entenderlo a la luz del Antiguo Testamento, a la luz de las profecías, porque finalmente el Apocalipsis es una reinvención, una reactualización de las profecías apocalípticas del Antiguo Testamento. Apocalipsis 20:10 nos va a mencionar 3 personajes principales que van a ser arrojados al lago de fuego, lo cual significa la culminación de la tribulación. Se acaba, viene el reino milenial del Señor. Estos 3 personajes son el diablo, la bestia y el falso profeta. Desde tiempos de Jesucristo hasta el día de hoy no se ha levantado ningún otro gran profeta a nivel internacional que haya marcado un cambio en la historia de la humanidad, aparte del profeta Muhammad, un hombre que derivó del judaísmo y del cristianismo en el 622 la doctrina del Islam, que en 80 años conquistó toda Europa. Le tomaría 800 años a la Europa quitarse el yugo islámico. Y bueno, el credo fundamentalista musulmán el día de hoy tiene más de 1.300 millones de adeptos en todo el mundo. Si el falso profeta que menciona el Apocalipsis es Muhammad, el principio del fin comenzó hace más de 1.400 años. Después veremos en el siguiente capítulo otra idea de lo que podría ser el falso profeta. Pero está caracterizado en el celuloide que se levanta una persona y vaya a Jerusalén. No, debemos entender en primera el tiempo, la temporalidad de Dios, de los personajes, de la aparición de estas situaciones, periodos bastante largos en los que definitivamente quizás no hemos entendido bien cómo se deriva el Apocalipsis, y lo descontextualizamos, por supuesto, y queremos verlo en términos escatológicos. La bestia, otro de los personajes nodales también dentro del libro de Apocalipsis, tiene diferentes características que necesitamos entenderlas en su conjunto. En primer lugar, Apocalipsis 13:5 explica que se le dio una gran boca para que hablase grandes cosas y blasfemias, lo cual especulativamente, en mi punto de vista, hace referencia a la radio. Una gran boca que habla grandes cosas, bueno, pues es la radio, que comenzó sus transmisiones de manera regular en 1920. Si la distancia temporal entre la aparición del falso profeta y de la gran boca es de 1298 años, imagina el proceso de consumación final, es decir, cuando realmente venga el Señor y ponga a sus enemigos por estrado de sus pies y los arroje al lago de fuego. Podría llevar de cientos a miles de años más. Este autor, Sergei Gruzinski, un libro que se llama La Guerra de las Imágenes. Y bueno, este hombre postula que la iconografía barroca fue sustituida por la televisión, es decir, que los imágenes, sobre todo del catolicismo tradicional, la televisión les vino a quitar este lugar que tenían, de modo que si hay una imagen parlante de la bestia, es la televisión, de acuerdo a Sergei Gruzinski. Y bueno, Apocalipsis 13:15 dice que se le infundió aliento a la imagen de la bestia para que hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. Es decir, mucha gente está esperando, no sé, que se levante una bestia, que salga del mar y que mande a todos los pobladores de la tierra que la adoren, pero puede ser algo más sutil que ya está entre nosotros y que podría ser definitivamente la televisión. Desde 1972 la BBC de Londres
lanzó las primeras emisiones públicas, esto es la imagen de la bestia, al igual que la boca que habla grandes cosas, medios masivos de comunicación que ha servido a los estados-nación como medios de manipulación masiva. Más interesante es el número, el 666, el número de la bestia. Su representación hebrea sería Vav, 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 y es un guarismo que puede entenderse también como www, es decir, como la internet. Y bueno, el profeta Daniel narró el juicio final diciendo que en el versículo 7:7 había una cuarta bestia que era espantosa y terrible y en gran manera fuerte, muy diferente de todas las demás bestias que había antes que ella. Y bueno, lo diferente del internet, por supuesto, como medio masivo de comunicación, es que está por encima de individuos y de gobiernos. En los últimos años se ha tratado de legislar en diferentes países para controlar su uso, pero los esfuerzos han sido vanos. Tiene un poder, se le infirió un poder muy superior a la televisión y a la radio, y bueno, se trata de un medio de manipulación que sirve a los intereses de individuos como de naciones. Se han escuchado mucho estas historias de cómo se manipula la información a través de la red, ¿no? Estos boots falsos, estas noticias falsas, las fake news, y bueno, pueden hacer caer a gobiernos, a empresas, a individuos, es decir, tiene un poder por encima, tal como lo describió el profeta Daniel. Marshall McLuhan, un teórico de las ciencias de la comunicación, dijo que bueno, el internet reducía el mundo a convertirlo a una aldea global. El término es reduccionista, es un término metafórico. La apreciación se escucha muy romántica, pero realmente hay diferencias de credo, de idioma, de cultura, de idiosincrasia, de cosmovisión. Entonces, bueno, los adelantos tecnológicos sí acortaron la brecha entre los seres humanos, pero realmente no se convirtió el mundo en una aldea donde todos nos conocemos y seguimos los mismos intereses. Realmente sigue siendo el mundo un sistema muy complejo, pluricultural, con diferencias infranqueables entre los seres humanos. Más bien se parece a la descripción de Daniel cuando tuvo esta visión futurista de los reinos que proseguirían después del imperio babilónico. Dice que el cuarto reino era como hierro mezclado con barro, es decir, que no se mezcla bien, hay alianzas humanas, pero no se unen el uno con el otro. Y bueno, pareciera que estaba hablando de la internet. De modo que si concretamos al personaje apocalíptico de la bestia, podemos decir que se trata de una mención de los medios masivos de comunicación, que son recursos muy poderosos de manipulación al servicio del Estado o a los intereses de grupos que quieren ejercer algún tipo de influencia en la sociedad. Cuanto al diablo, que es el tercer personaje que menciona el libro del Apocalipsis, necesitamos entender otros aspectos que vamos a tratar en el siguiente apartado. Definitivamente, bueno, se trata de opiniones personales, porque hay muchos vacíos en la información, y bueno, otros personajes quedan completamente sin poder ser identificados. Para entender profecías escatológicas del Nuevo Testamento, pero nos sirven como una guía para entender el porvenir, para entender lo que va a venir o lo que está viniendo. Entonces, bueno, realmente Jesucristo en Mateo 13:32 dijo: del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo sino el Padre. Esto quiere decir que no tenemos una fecha precisa, pero podemos tener una aproximación para
no alarmarnos o para reconocer lo que está sucediendo a nuestro alrededor y bueno, como creyentes siempre mantener nuestra esperanza apocalíptica. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.